Cristianos protestantes o evangélicos. ¿Por qué se les llama así? Te lo explico en 3 puntos. Primero, cristianos, porque en Hechos 11, 25 al 26 leemos: Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto sucedió después de que Pedro relató cómo Dios lo había usado para predicarle la palabra a Cornelio, un centurión romano, y a su familia, y a todos los que estaban con él en su casa. Lo mismo sucedió en aquella época con algunos discípulos del Señor que llegaron a Antioquía y le predicaron a los griegos. Desde ese momento, a aquellos que creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados y que en su resurrección nos dio salvación y vida eterna, reconciliándonos con el Padre, se nos llama cristianos. Segundo, protestantes, porque en el siglo XVI un teólogo, filósofo y fraile católico agustino alemán llamado Martín Lutero impulsó la Reforma protestante. Básicamente denunció las prácticas y tradiciones impuestas sobre el pueblo, que se presentaban como enseñanzas o mandamientos de Dios y que en realidad no tenían nada que ver con las enseñanzas bíblicas, como lo eran la compra de indulgencias, un valor que se cobraba principalmente bajo la excusa que así obtenían el perdón de pecados, claramente invalidando el sacrificio y resurrección de Jesús. Y aunque cantando hasta el día de hoy, Juan 1:29, que dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se te hace conocido? Martín Lutero instó a volver a las enseñanzas bíblicas, tal como lo hicieron los primeros discípulos del Señor. Lutero se casó con una ex monja llamada Catalina de Bora, porque el matrimonio para los servidores de Dios tampoco está prohibido en la Biblia. Leemos en 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. En resumen, Martín Lutero, pionero e inspirador de los reformadores que restablecieron la Biblia como autoridad para el cristiano, actuaron como los apóstoles y los primeros discípulos sin importar las consecuencias. Cuando a Pedro y a los apóstoles se les prohibió que siguieran predicando en el nombre de Jesús, leemos en Hechos 5:29, respondieron Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tercero, evangélicos, porque no podríamos llamarnos cristianos si no creemos en la vida, sacrificio y resurrección de Jesucristo, lo cual está plasmado en los evangelios. Lleven las palabras que el ángel le dijo a José cuando pensaba dejar en secreto a María por su embarazo antes de casarse con ella. Llévenlas en su corazón. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mediten en esto. Maranata, nos encontramos de nuevo.